Errores de instalación en sistemas de protección catódica. Algo que hemos visto con frecuencia y que es un error importante. Comencemos analizando los ánodos que se usan para tuberías submarinas y veremos dos diseños diferentes. Para tuberías de gran longitud, de muchos kilómetros, sumergidas o apoyadas en el fondo marino, hay dos alternativas que se usan en diferentes lugares. Vamos al Golfo de México, en donde se utiliza un poco el concepto del ánodo en forma de brazalete o abrazadera. Y son ánodos segmentados, pequeños ánodos con una ligera curvatura que se van soldando alrededor. Y hagamos un viaje al Mar del Norte para conocer otro modelo. Aquí tuvimos la oportunidad en el año 79 de visitar la mayor fábrica de ánodos del Mar del Norte, la Norsk Hydro. Y vemos que son ánodos en dos mitades, más fáciles de instalar, más rápidamente, y por supuesto se fabrican según el diámetro de la tubería a la cual se va a proteger. Otro detalle importante: cuando son tuberías cortas, de poca longitud, por ejemplo, a veces no hay suficiente calado, suficiente profundidad en los muelles marinos en una costa determinada, entonces hay que tender tuberías submarinas hasta cierta distancia en la cual pueden llegar los buques de mayor tamaño. Aquí se presentan dos opciones. Una de ellas son los ánodos soldados directamente a la tubería. El problema que presentan es que como el medio es agua de mar, que es un medio muy conductor, van a tener poca cobertura. Por ello se diseñan preferentemente de esta manera. Se ubican con una separación de entre 20 y 30 centímetros de la tubería mediante pequeños soportes que ya vamos a conocer, y esto permite una mayor cobertura de la corriente de protección. Nos ha tocado hacer varios diseños en muelles en Latinoamérica de esta manera. Aquí vemos un corte de cómo se vería uno de estos ánodos. Se instalan primero unos ángulos soldados a la tubería y encima se sueldan la pletina o núcleo de los ánodos, de modo de lograr la mayor continuidad posible, la menor resistencia posible. ¿Por qué? Bueno, porque queremos que el ánodo drene corriente hacia la tubería para protegerla de la corrosión. Estamos en un medio muy conductor como es el agua de mar, pero apenas es una pila de aproximadamente 1 voltio entre ánodo y tubería. Por ello hay que eliminar en lo posible cualquier resistencia entre el ánodo y la tubería. Para ello, la pletina, las patitas, el núcleo del ánodo deben ser soldados a esos ángulos de soporte. Esto es lo correcto. Sin embargo, en algunas normas internacionales, y esta es una de una empresa petrolera multinacional, indican que se pueden instalar atornillados o apernados los ánodos a la tubería. Esto es totalmente incorrecto. Veamos un detalle. Aquí tenemos el ánodo, vemos el núcleo o pletina y vemos cómo en lugar de ser soldado se atornilla. ¿Por qué decimos que esto es un error? Vamos a comprobarlo. Aquí estamos en un proyecto realizado en los años 80, una planta de fertilizantes que se instaló al lado del mar. Parte de las estructuras llevaban ánodos en lugar de soldados atornillados.
Recordemos, esto es una resistencia y podemos notar como ya de solo estar expuestos al ambiente marino se ha oxidado la parte de conexión, con lo cual se aumenta la resistencia de contacto, como lo vemos también en esta otra fotografía de esos ánodos. Veamos los resultados de usar las conexiones atornilladas. Lo vamos a ver en boyas marinas. Vamos a hacer un corto viaje a Centroamérica. Esta es una boya marina que se va a instalar. La parte pintada de rojo irá sumergida, la de amarillo en la parte aérea. Y al acercarnos notamos que hay 3 ánodos de aleación de aluminio soldados, conectados en realidad en la parte inferior. Van a estar sumergidos. El error que se cometió es que, como lo detallamos aquí, se conectaron mediante tornillos o pernos. Y veamos las consecuencias. Estos son boyas para amarre de buques de gran tamaño. Y el esfuerzo del buque permite ver cómo están los ánodos que supuestamente van en la parte sumergida. Sucede que están cubiertos de fauna y flora marina. ¿Por qué? Bueno, si el ánodo está funcionando, drenando corriente, la aleación de aluminio se va disolviendo y nada se le aplica encima, ni flora ni fauna marina. Si se están desarrollando estos elementos es porque el ánodo no está trabajando. La razón fundamental, y esto se midió, es la resistencia de la conexión ánodo-boya. Por eso estamos totalmente opuestos al uso de conexiones atornilladas entre ánodo y estructura. Retornemos a los ánodos en tuberías. Y en otro país centroamericano se estaban instalando, diseñados por una contratista muy grande, una red de tuberías que van a ir sumergidas. La forma en que se manejan es así. Se van instalando sobre elementos rodantes, son pequeñas ruedas de goma, para luego deslizarlas hacia el mar. Y estos son los ángulos soldados a la tubería para colocación de los ánodos. Recordemos, los ánodos deben ir instalados de esta manera a 20 o 30 centímetros de la tubería. Para ello, los ánodos tradicionales se fabrican de esta manera. La pletina o núcleo está en la parte de abajo. Y vamos a lo que ocurrió en la práctica. Primero, grave error, ánodos atornillados. Segundo grave error, utilizaron ánodos con un diseño diferente, probablemente de un fabricante de no muy buena calidad. Y la pletina o núcleo sale a la mitad y no en su base. Esto trae como consecuencia que el ánodo queda prácticamente apoyado en la tubería y no se logra la cobertura adecuada. Veamos ejemplos en otras estructuras. Pasemos a los ánodos que se usan en plataformas marinas costa afuera. Para ello vamos a trasladarnos al Mar del Norte, a la empresa Norsk Hydro en Noruega, donde tuvimos la oportunidad de visitarla en el año 79. Aquí los ánodos se fabrican con un núcleo de tubería curvada en los extremos, de modo de mantener separado el ánodo de la estructura al soldar el extremo de esas tuberías a la estructura de la plataforma. Aquí tenemos otro acercamiento que nos permite detallar la separación final. Vamos al caso de ánodos en el interior de tanques de almacenamiento.
Se usan para tanques que almacenan petróleo con agua de producción, normalmente salada, o también puede ser con agua de mar que usan los buques que trasladan el petróleo hacia las áreas de almacenamiento. Vemos que los ánodos se instalan también con unas patitas a cierta altura para lograr una mejor cobertura. Sin embargo, hemos visto en varios países latinoamericanos que sueldan los ánodos directamente al piso del tanque. Este es un tanque de techo flotante sacado de servicio. Y aquí vemos en un detalle el ánodo directamente soldado al piso. Esto, como da menor cobertura, requiere un mayor número de ánodos. Y veamos otro sistema que nos tocó evaluar en Centroamérica. Los ánodos aquí están perfectamente soldados, eso es correcto. Sin embargo, con ánodos también de mala fabricación o un diseño diferente, y el núcleo está o la pletina en el medio. Por supuesto, eso hace que el ánodo quede muy pegado al fondo y tiene poca cobertura. Y aquí se está comprobando la continuidad, la resistencia lo más baja posible, tendiendo a ser cero, entre ánodo y fondo de tanque. Resumiendo, los ánodos deben ir soldados, nunca atornillados o apernados. Segundo, verifique el diseño de los ánodos antes de adquirirlos. Tercero, separe de alguna manera los ánodos del acero mediante pequeñas patitas o los ánodos que tengan ya un diseño para estar separados que se desea proteger.